¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra sesión de la catequesis. Y ya con el tema de hoy culminamos los 7 dones que nos ofrece el Espíritu Santo. Y ya vimos lo que es sabiduría, ciencia, inteligencia, fortaleza, consejo, piedad. Y el día de hoy vamos a ver lo que es el don de temor de Dios. Se encuentra en la página 42, ¿sale? Viene una historia sobre el Cristo del Ciclón y me van a leer esa parte, que es esta, la van a leer y me van a poner en su cuaderno qué es lo que más les llamó la atención de esta historia, ¿sale? Y bueno, el Señor nos invita a tener en cuenta que el don de temor de Dios es un espíritu de Dios, es decir, un hábito sobrenatural por el que el cristiano, por obra del Espíritu, teme sobre todo las cosas a ofender a Dios, separarse de Él, aunque solo sea un poco, y desea someterse absolutamente a la voluntad divina. Dios es a un tiempo amor absoluto y Señor total. Debe pues ser al mismo tiempo amado y reverenciado. No es, por supuesto, el don de temor de Dios, un temor servil. ¿Qué quiere decir un temor servil? Un temor servil es de que si yo ofendo a Dios, me va a castigar. Es como cuando decimos, si yo robo, sé que me van a meter a la cárcel. Ese es un temor servil. De eso no se trata este don del temor de Dios, por el que se pretende guardar fidelidad al Señor única o principalmente por temor al castigo. Pero que el temor de Dios sea don del Espíritu Santo, ha de ser un temor filial, que principalmente el principio o únicamente al final se inspira en el amor de Dios, es decir, en el horror de ofenderle. Este temor de Dios nos lleva a respetarle, a venerar a Dios. Un ejemplo, nosotros tenemos papás, mamá, papá, tenemos hermanos, tenemos amigos. Si por ejemplo yo traiciono a mi amigo, si por ejemplo yo le robo dinero a mis papás, si por ejemplo yo me adelanto a ver un capítulo de la serie de Netflix y la estoy viendo con mi familia, con mi hermano, con algún amigo, ¿qué creen que se sentirán ustedes si le traicionan, si le fallan? Ese sentimiento de que ya no van a confiar en ti, de que ya no van a depositar su confianza en ti porque los traicionaste. Ese temor es el del que nos habla Dios, ese temor a fallarle, ese temor a ofenderle. Cuando nosotros ofendemos a Dios, quiere decir que nosotros cometemos pecado. Cuando nosotros cometemos pecado al prójimo, nos alejamos de Él. Entonces, Dios pierde nuestra confianza, ¿sale? Nos alejamos de Él. Entonces, ese es el temor que nos habla hoy Dios, su Espíritu, que no le debemos de tener miedo porque nos va a castigar o porque nos va a mandar al infierno, ¿sale? Tenemos de tener el temor de ofenderle, de pecar contra nuestro prójimo, porque si pecamos contra nuestros hermanos, pecamos contra el mismo Dios, ¿sale? De ese temor nos habla hoy el Espíritu Santo. Debemos de manifestar que es el primer don que nos manda. Se ve más que casi no tiene poder, pero en realidad es la base de todos, porque si nosotros tenemos temor a Dios, pues vamos a tratar de no pecar, vamos a tratar de no fallarle a Dios, de no traicionarle, ¿sale? El temor de Dios fomenta la virtud de la religión, lleva a venerar a Dios y a todo lo sagrado, es decir, a tratar con respeto y devoción todas aquellas criaturas especialmente dedicadas a la manifestación y a la comunicación del santo. Quien habla de Dios o se comporta en el templo, por ejemplo, sin el debido respeto, no está bajo el influjo del temor de Dios. En efecto, hemos de ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con religiosa piedad y reverencia. El mismo Verbo divino encarnado, Jesucristo, nos da el ejemplo de esto, pues habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas,
con poderosos clamores y lágrimas, fue escuchado por su reverencial temor. ¿Sale? Entonces, un ejemplo muy claro son los santos, aquellas personas que hicieron la voluntad de Dios, aquellas personas que tuvieron temor de Dios y no pecaron, ¿sale? Sino que tuvieron ese temor, esa ayuda, esa gracia del Espíritu para poder llegar a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. ¿Cómo lo podemos lograr? Guiándonos por el Espíritu Santo, dejándonos guiar por sus gracias, en este caso el temor de Dios. ¿Sale? Hasta aquí el tema del día de hoy, y como actividad me van a realizar un dibujo de un santo y a un lado, en la parte de abajo, van a escribir una frase de ellos. Espero sus actividades máximo hasta el día domingo, ¿sale? Y espero que tengan un muy bonito fin de semana. Nos vemos pronto y hasta luego.